¿Ustedes recuerdan la famosa canción de Imagine de John Lennon? La canción de Imagine de John Lennon es muy conocida. Es más, para el oído de muchas personas, es una canción que simplemente llama al amor y a la unidad, ¿no? Imagine all the people living in peace, living together, living tal. Imagina a toda la gente viviendo en paz, viviendo juntos, viviendo felices, viviendo en armonías, todo amor, todo bonito. Entonces, muchas personas piensan que esa canción se centra en el amor y en la unidad. Y lo peor de todo es que hace un tiempo la escuchaba en los oídos de una persona que decía ser cristiana mientras hacía un podcast. Estaba haciendo un podcast y de fondo sonaba la canción de Imagine. Y lo peor de todo es que no se daba cuenta de que esa canción era una canción que expone de una forma muy clara el comunismo. Y hablando de eso, y mandándole un mensaje a esa persona, él me contestó y me dijo, pero ¿qué tiene de malo el comunismo si al final se trata de tener todo en común? Y yo me sorprendí. Me sorprendí porque me di cuenta que la persona en sí misma hablaba del comunismo, pero sin un conocimiento de las fuentes primarias y el origen y lo que busca en su esencia el comunismo. Porque voy a ser honesto, eso me llevó a notar que no solo ese hombre, sino más personas dentro de la iglesia cristiana apoyan grupos, partidos y pensamientos comunistas sin darse cuenta de dos cosas, de lo destructivos que son para cosas que la Biblia llama buenas y de cómo son completamente anticristianos. Por eso voy a hacer algún vídeo, no seguidos, de vez en cuando, creo que mencionando cositas importantes sobre el comunismo. Yo lo que el mundo vote, lo que el mundo crea, lo que el mundo haga, no lo puedo cambiar, ni tampoco lo que ustedes voten ni lo que ustedes crean, pero por lo menos me siento en la responsabilidad como creyente y sabiendo que son muchas personas las que suelen llegar a ver estos vídeos, de transmitir a mis hermanos en la fe, aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que dicen pensar que la Biblia es la palabra de Dios, de mostrar al menos cómo es incompatible decir soy cristiano y comunista. Y lo veremos en algunos vídeos. Pero vamos a empezar por esta canción. Primera cosa, nosotros también sabemos lo famoso que se hizo John Lennon por profesar su rechazo a Dios y a la religión. Pero cuando tú miras esta canción, que para muchos de manera absurda es un llamado solo a la unidad y al amor, realmente vamos a ver algunas cosas que dice la canción. La canción menciona frases como, imagina que no hubiera un paraíso y no hubiera un infierno. Si no había un paraíso y no había un infierno, ¿por qué eso es importante para la canción de John Lennon? Porque así no tendríamos a los cristianos diciéndonos que hay que creer en Jesús para ser salvos. No tendríamos a las religiones diciéndonos que hay un paraíso para los que son de Cristo, y tampoco tendríamos a la religión cristiana para decirnos que hay un infierno para los que no crean como ellos, para los que no crean en Jesús. Imagínate, esa es la mente de la canción, no lo que yo digo, es lo que dicen ellos. Imagínate lo felices que viviríamos en medio de este mundo si nadie nos dijese, oye, que si vives así te vas al infierno, oye, que si vives así te vas al infierno, y nadie nos juzgase en cuanto a nuestra eternidad por nuestra manera de querer vivir la vida libre en este tiempo. Pero no solo eso, dicen además una cosa interesante. Imagina que no hubiera países. Dice también eso la canción. Imagina que no hubiera países y afirma, nadie moriría ni mataría por esas cosas. Ahora, mira qué absurdo pensar, si no hubiera países, si fuésemos todos del mismo país, no habría muertes ni asesinatos que solo hay por diferencias entre países. Si todos fuésemos de un único país llamado mundo, no habría guerras. Y esa es la mayor mentira. Evidencias claras.
¿Cuántas guerras civiles han habido dentro de países? Dentro del mismo país, ¿cuántas guerras civiles? Nosotros hemos experimentado guerra civil en España, Estados Unidos y otros países han experimentado guerras civiles. El hombre no mata por ser de países diferentes. Sí, hay guerras, sí, hay conflictos, sí, hay cosas por diferentes motivos. Y recuerdo a los comunistas que las motivaciones suelen ser pecado. Pecado, así lo llama la Biblia. Pero la realidad es que cuando nosotros viviésemos en un único mundo, habría muerte, hay gente que se mataría igual, porque hay crimen en las calles de tu país o no. Piensan solo en tu país. Ahora piensa que todo el mundo fuese Estados Unidos, todo el mundo fuese España, todo el mundo fuese Venezuela, todo el mundo fuese Ecuador, todo el mundo fuese Cuba, todo el mundo fuese Colombia. Ah, no habría crímenes, no habría ni un asesinato, nadie moriría, nadie robaría, nadie mataría, porque eso solo lo hacemos entre países, no en el propio país. En el propio país nadie mata, en el propio país nadie roba, en el propio país nadie extorsiona, en el propio país nadie es delincuente. ¿Qué va? Eso solo entre países. Mentira, mentira y mentira, porque el hombre mata sin necesidad de cruzar una frontera, el hombre roba sin necesidad de cruzar una frontera, el hombre adultera sin necesidad de cruzar una frontera, el hombre hace daño a su familia sin necesidad de cruzar una frontera, el hombre trafica con drogas sin necesidad de cruzar una frontera, el hombre extorsiona, el político es corrupto con su propio país. Esa es la realidad. Ahora, mira qué interesante. Claro, y ahí empieza a florecer, ¿no? El comunismo en la canción de Imagine, ahí claro, claramente está ahí. Imagina que no hubiera propiedades. Y dice John Lennon diciendo esto es absurdo. Ahí se notaba que además del comunismo le daba bastante a las drogas. Imagina que no hay propiedades. Dice, no habría codicia y no habría hambre. No habría codicia y no habría hambre. Yo no sé, pero me parece, y a lo mejor me equivoco, que los países que hoy experimentan el comunismo, hoy no son reconocidos por la abundancia y festines de alimento y las grandes fiestas llenas de comida que hay en la casa de cada persona de ese país. Me parece que el racionamiento. Me parece que las cartillas de racionamiento no buscan una cosa y es que todo el mundo tenga abundancia. Eso sí, los políticos comunistas sí tienen abundancia. Eso sí, los políticos comunistas sí comen bien. Eso sí, los políticos comunistas no dicen, que solo te toca un pollo, que solo te toca tanto arroz, que solo te... No, los políticos comunistas pueden ir a buenos restaurantes, se pueden ir a aquel que hace así con la sal, al de Salvae, pueden ir a esos restaurantes, pueden viajar en aviones, ir a reuniones políticas con otros gobernadores, comer en restaurantes finos. Eso sí, pero tú, tanta leche, tanto arrocito, tanto pollo, tantos pañales para el niño. Y no habría codicia, ¿qué va? Porque la codicia la produce el capitalismo. La codicia la produce el capitalismo que te lleva a querer ganarte las cosas con esfuerzo, que te lleva a la meritocracia, al de tanto trabajas, tanto ganas, porque el comunismo tiene más lógica. Tanto trabajas, tanto te quito para darle al que no trabaja nada. Así es lo bueno. Lo bueno es yo que trabaje 20 horas para que mi familia tenga abundancia y mi familia no tendrá abundancia porque aunque yo trabaje 20 horas me van a quitar la mitad para que aquel vago que hay en esa esquina cobre gratis lo necesario. Claro que sí. Habrá 4 o 5 que querrán vivir con lo justo si les dices, no vais a tener que trabajar, no vais a tener que igualmente habría que leerse el manifiesto comunista para hablar de eso también. Pero lo haremos en otro vídeo porque recuerdo lo absurdo de la conversación que tuve con esa persona y lo absurdo de sus argumentos. Aunque no hubiera propiedades, porque sabemos que se refiere a la propiedad privada, el que yo tenga mi casa, mi teléfono, mi coche, mi ropa, mi reloj, ese mí les duele muchísimo, aunque los políticos tienen lo suyo, ¿eh? Pero bueno, pero el resto no puede tener lo suyo, todo debe ser de todos. Eso suena muy bonito, todo de todos.
Pero cómo vamos a hacer eso del todo de todos? Ah, pero la Biblia dice, y de eso tenemos que hablar, es que tenemos que hacer vídeos porque hay unos textos sacados de contexto para justificar esas absurdeces. La Biblia dice que vendían lo que tenían y que lo ponían a los pies de los apóstoles, que supongo que deben ser el político del país comunista para ellos, y los repartían y no había necesitados. Y de ahí sacan el comunismo cristiano. La Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Eso también lo dice. La Biblia también dice, gánate el sustento con el sudor de tu frente, no con la paga del de enfrente, ni con el sudor del de enfrente, con el de tu frente. Eso también lo dice. Pero sacar textos de contexto para justificar cristianos vagos que a favor del comunismo significa que trabajen mis hermanos para que yo reciba algo de mis hermanos y mis hermanos trabajando de sol a sol me sustenten a mí que estoy en mi sillón viendo la tele todos los días. Eso no es cristianismo, eso es pecado. Pero John Lennon dice, ojalá no hubiera propiedades, pero la evidencia más clara, ojalá no hubiera religiones. Es ahí donde dice, todos viviríamos en paz. Claro, porque el problema de que no vivamos en paz son las religiones, porque es la religión la que te dice eso está mal, es la religión la que te dice eso no se puede, es la religión la que te dice eso es bueno y eso es malo, pero si no hubiera religiones, no habría moral, y si no hubiera moral definida, si yo quiero hacer esto teniendo 50 años con una niñita de 13, no estaría mal. Y si yo quiero estar con 40 mujeres y 40 hombres juntándonos, eso no tiene nada de malo. Y si yo quiero ahora tener una relación con una cabra montesa o con el perro del vecino y el vecino, pero perdone, ¿qué hace usted con mi perro? ¿Qué pasa? ¿Acaso está mal esto? Yo amo a su perro, yo quiero a su perro, yo me enamoré de su perro, no estaría mal. Porque lo único que define lo bueno y lo malo son las religiones, que no son las religiones, que es Dios, es la palabra de Dios. Pero el comunismo está contra la propiedad privada, el comunismo está contra la religión. Y la canción de John Lennon no es un llamado a la unidad. La canción de John Lennon no es un llamado a la vida de amor y paz, porque ¿acaso se nos olvida el amor y paz de los millones, millones, millones muertos en los tiempos donde el comunismo tuvo más fuerza en algunos lugares? ¿Acaso se nos olvida? Vamos a tener que dar unas clases de historia en este canal para recordarlo. Cuánto amor y paz vivían aquellos que murieron bajo regímenes comunistas. Cuánto amor y paz deberían ver en esta canción, ¿eh? Esta canción no es una canción que habla de amor y paz. Esta canción es una canción que habla de que no queremos religión, no queremos propiedad privada, no queremos cielo, no queremos infierno, no queremos fronteras. Es una canción que da culto a la religión llamada comunismo. Así que, amados hermanos cristianos, antes de apoyar un movimiento, antes de apoyar una idea política, un grupo político, un bando político, al menos asegúrate de que por lo menos defiende fundamentos que para ti, que dices ser cristiano, que dices creer en la palabra de Dios, defienden esos valores. Veo absurdo, de verdad, veo contradictorio decir, Señor, yo te amo y amo tu palabra, pero voy a votar a aquel que dice que puede casarse hombre con hombre, mujer con mujer, cabra con perro, perro con león. Señor, yo te amo y amo tu palabra, pero voy a votar a aquel partido que dice que podemos tirar a la basura a los bebés del vientre de las madres. Señor, yo te amo y amo tu palabra, pero voy a votar a aquel partido que dice que un hombre puede castrarse, que un hombre puede decir que es una mujer, que una mujer puede decir que ahora se llama Paco y que ahora una señora de 50 años la tenemos que llamar Antonio y a un señor de 45 la tenemos que llamar Francisca y estamos obligados a hablar con una E al final porque ya no hay hombre ni mujer, ahora hay no binario, hay trigenario, cuaternario, fluido, no fluido, hiperfluido, megafluido, Promax. No, tenemos que ser un poco consecuentes con lo que decimos creer. Tenemos que ser un poco consecuentes con la fe que profesamos. Tenemos que ser un poco consecuentes a la hora de ejercer nuestra ciudadanía.
pero una ciudadanía que debe ser ejercida con todos sus derechos y deberes en base a nuestros valores cristianos. Y el comunismo ya te lo dice, no queremos religiones, no queremos cristianismo, no queremos cielo, no queremos infierno. ¿Cómo podrá ser un cristiano comunista cuando el comunismo le dice, yo no quiero el cristianismo? No tiene sentido, no tiene sentido. Así que, amados hermanos, yo hago un llamado a vivir en este tiempo de una forma sabia y piadosa. Y hago un llamado a vivir conforme a la vocación con que habéis sido llamados. Y hago un llamado a vivir de una manera digna del evangelio que decimos creer. Y hago un llamado a vivir de una manera digna de la palabra de Dios que decimos creer y proclamar. Que nuestra vida recorrida en este mundo como extranjeros y peregrinos vaya en consecuencia, y lo intentemos, porque podemos fallar, pero al menos lo intentemos con todas nuestras fuerzas, vaya en consecuencia, en sintonía con la fe que profesamos. Porque no hay mayor hipocresía que decir, digo ser cristiano, pero abrazo lo que rechaza el cristianismo. No tiene sentido alguno. Así que tengamos cuidado, porque nuestro cristianismo no solo se define yendo a la iglesia el domingo, se define en casa, en el trabajo, a la hora de votar o no votar, a la hora de ejercer mis derechos como ciudadano, a la hora de plantarme ante la sociedad y decir, no paso por el aro, no me dobla esa ideología, no me dobla ese pensamiento, rechazo esa idea política, rechazo esa filosofía. Eso es cristianismo. Vivir siendo luz en medio de las tinieblas. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a ser consecuentes con la fe que profesamos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor. Recuerden también dejar un me gusta en este video.